El cuento es una narración breve, oral escrita, en la que se narra una historia de ficción con reducidos personajes, una intriga poco desarrollada y un clímax y desenlace final. Bueno, el libro que escogimos es de Horacio Quiroga. Es una recolección de cuentos. Horacio Quiroga nació en Uruguay en 1878 y murió en Argentina en el año de 1937. Fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Fue el maestro del cuento latinoamericano de prosa vívida, naturalista y modernista. Sus relatos que a menudo retrataban la naturaleza bajo rasgos temibles y horrorosos. El cuento que a mí me tocó fue El Síncope Blanco. La historia trata sobre un hombre que tiene una trascendencia de padre e hijo con problemas de corazón. Peculiarmente, él no tenía ese problema, según los doctores, sin siquiera checarlo. Aún así, tuvo una cirugía en donde lo llenaron de cloroformo. Cuando estaba anestesiado, narró cómo veía dos edificios, uno de síncope azul y uno de síncope blanco, sin que su destino fuera definido. El origen es moderno, ya que puede ser fácilmente leído por el autor o por el lector. Tiene una estructura interna porque se lleva a cabo en un hospital y tiene como hechos la enfermedad de un hombre. La estructura externa se lleva a cabo en la época de 1914. El autor fue Horacio Quiroga y me sentí conmocionado por el suceso que planteaba la historia. La intratextiva me llevé a cabo 10 minutos y el cuento está narrado en primera persona. Trata sobre una enfermedad y tiene un lenguaje técnico científico. Bueno, el cuento que leí lleva el título Los inmigrantes. En este se describe perfectamente el sufrimiento de una pareja de inmigrantes europeos a lo largo de su viaje. Se encontraban terriblemente cansados hasta el punto de alucinar. Una noche la mujer muere y el hombre decide regresar a casa con el cadáver de su esposa en la espalda. Lastimosamente no lo logra y decide quedarse sentado al lado del cadáver de su mujer, hasta el punto de su muerte. En la estructura externa del cuento, el contexto es social, ya que es algo que ocurre a los inmigrantes hoy en día. El autor lo describió por la forma en que veía el dolor de los inmigrantes. En la estructura interna es una narración dramaturga, tanto para el lector como para el autor. Se lleva a cabo en un desierto y los hechos son la muerte y alucinación por el cansamiento de los protagonistas. El cuento es moderno, ya que es breve y de interés anecdótico. Me tardé aproximadamente 3 minutos en leerlo. El narrador es testigo, ya que está en tercera persona. Los personajes solo son marido y mujer. El tema es la inmigración y el lenguaje que tiene es literario. El cuento que me tocó a mí se llama El almohadón de plumas y toda la historia trata de un matrimonio que después de 3 meses de recién casados, la mujer enferma y le da una enfermedad que ninguno de los doctores puede tratar. Después de mucho tiempo la enfermedad va empeorando, pero con la curiosidad de que solamente empeoraba por las noches. Descubren después de que muere ella que la enfermedad era debido a un parásito que dormía en su almohada y que todas las noches chupaba su sangre desde su sien en la cabeza. El contexto del cuento es en la época de los 20 aproximadamente y el autor del cuento es Horacio Quiroga. Y al leer este cuento me sentí conmocionado y al final me pareció muy trágico y me tardé en leerlo aproximadamente 8 minutos. Los personajes solamente son la mujer, el hombre y la sirviente o la ama de llaves, y el tema central es el matrimonio. El contexto del cuento yo creo que es social, porque el matrimonio es una cuestión social y el cuento es moderno porque cualquiera puede leerlo y entenderlo fácilmente.